Muy bien, continuamos aquí en Voto 2016. Nos acompaña ahora Fernando Cuesta Sobrevía. Ustedes lo conocen como un experto en temas electorales, pero no solamente es eso, también es un analista de la situación política y es en virtud de esa condición que lo estamos convocando hoy. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Mario? Bien, ha ocurrido ayer esta licencia, o ha pedido licencia ayer Joaquín Ramírez a su cargo de secretario general de Fuerza Popular. Y esto ocurre 3 días después del informe que sugirió que la DEA lo está investigando a él, no a Keiko Fujimori, por este asunto de lavado de activos. ¿Es una reacción tardía? Es una reacción tardía, pero que creo de todas maneras busca, como es conocido, que no la afecte. Yo entiendo que esta reacción es debido a que seguramente tienen información que sí la ha afectado. Es decir, focus group sería la única manera. Porque cualquier otro mecanismo, cualquier otro mecanismo existe de paneles, en fin, hay estos tracking que es encuestas seguidas, pocos, pero permanentes, ¿no? Deben haber observado que esto les ha afectado. Porque hay una contradicción entre decir este informe, digamos, es ligero, no, ciertamente, y terminar apartándose del cargo, aunque sea momentáneamente. Claro, entre ese momento y ahora hay una contradicción, pero ellos seguramente estiman que esto va a ser esta suerte de control de daños, que no creo logra controlar todos los daños. Claro, han sangrado 3 días. Sí, de todas maneras les afecta. Sí, de todas maneras les afecta. Ahora, ¿cuánto? Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Porque quieren de alguna manera ya liquidar el tema y seguramente se va a apartar Joaquín Ramírez en estos días del foco público, ¿no? Aun cuando él no ha renunciado al cargo. Además, el cargo pues, es el cargo más importante dentro del partido. Claro. No estamos hablando de cualquier cargo. Por ahí he escuchado, digamos, comparaciones con otros casos. No, acá estamos hablando del cargo más importante de una persona que además llegó a ese cargo de manera también meteórica, ¿no? Como también los recursos que llegó a amasar. Es un personaje que indudablemente no le van a perder la pista, no solo a la DEA, ¿no? Ahora, llama la atención que siendo una persona con un cargo tan importante del partido, ya cuando se estableció quiénes iban y quiénes no iban a la reelección para el Congreso por el fujimorismo, a él no se lo incluyera. Eso da la impresión o sugeriría que quizás ya se percibía que, como en el caso de Marta Chávez o el doctor Aguinaga o lo que fuese, quizás ya se percibía que, como en el caso de Marta Chávez o el doctor Aguinaga o lo que fuese, por otras razones, se lo entendía como problemático para esa lista. Bueno, en todo caso la familia Ramírez va todavía a estar representada, ¿no? Sí. Con Ocías. Con Ocías, sí, claro. Con Joaquín Ramírez. Eso puede ser una razón. Otra razón puede ser que en el hipotético caso de un gobierno tenga un puesto clave. En realidad no sabemos. Eso ya no es verosímil. Esto ya no es ya a estas alturas ya no, ¿no? Sí. Pero que mantener el aparato del partido puede tener otras funciones. Joaquín Ramírez es un financista importante, que duda cabe, ¿no? Además, nuevamente, ¿qué méritos había tenido él para alcanzar el puesto más grande en términos del aparato de Fuerza Popular, que, dicho sea de paso, creció de manera muy importante, que es uno de los sostenes de digamos, primer éxito en primera vuelta electoral y que mantiene puesto a las expectativas de ganar el próximo 5 de junio? Es un puesto clave. Yo creo que desatender de este tema es quizá no ubicar bien la presencia e importancia que tiene Joaquín Ramírez dentro del aparato de Fuerza Popular. Ahora, eso es lo que explica entonces la resistencia inicial a concederle la licencia. Porque, totalmente. La familia Ramírez está, digamos, bastante comprometida con el proyecto fujimorista, y no solamente a nivel nacional, sino también Cajamarca. Y por lo tanto, efectivamente eso de desprenderse inmediatamente era bastante complicado, sobre todo para, obviamente, Keiko Fujimori, pero también se le decía de todos lados que la mejor manera de enfrentar este tema era que se retire de manera inmediata, como ella ha hecho
imponiendo su autoridad en otros casos, ¿no? Bien, vamos a escenarios de posibles gobiernos, solamente hay dos. Dos escenarios. O gana Keiko o gana Pedro Pablo Kuczynski. Este segundo parece particularmente difícil por lo encrespadas que están las cosas en la segunda vuelta. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski presidente con 18 congresistas. Es una situación más difícil aún que la de Belaúnde en el 63. No más difícil. Mucho más difícil, Mucho porque más digamos entre Acción Popular y Democracia Cristiana tenían una cantidad importante de congresistas y solamente la alianza APRA 1 fue lo que, o la coalición APRA 1 fue lo que impidió. Por un lado, y por otro lado porque este es el primer caso donde, imaginemos un gobierno de PPK, ¿no? Que se haya elegido a él. Tienes un parlamento opositor mayoritario, un solo partido, no estamos hablando de una coalición de partidos. Si se juntaran todos los otros, que es inverosímil, no tendrían como... No, ahí va a haber una bancada probablemente que lo va a apoyar, pero necesariamente estos 5 próximos años vamos a tener una presencia fundamental del fujimorismo. Guste o no guste, sea gobierno, sea oposición en el Parlamento. Además, como oposición en el Parlamento, puede promulgar leyes por insistencia, si es que son observadas en el Ejecutivo por el Presidente de la República, digamos en ese hipotético caso, Pedro Pablo Kuczynski. Y por lo tanto, este escenario de Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno probablemente lleve o a una obstrucción o a arreglos. Y a eso por eso recordaba yo el gobierno de Belaúnde del 63 al 68. Ahora tú sabes que el mecanismo de esta suerte de semipresidencialismo que tenemos lleva a que censura de gabinete o no negación de confianza, o no delegar, o no aprobar el voto de investidura, que sería el de inicio, lleva a que el presidente pueda disolver el Parlamento. Y en eso se van a cuidar seguramente, digamos en este hipotético caso, porque podrían censurar muchos ministros. Pero se van a cuidar de lado y lado, porque tampoco es que vista mucho a quien llega con credenciales democráticas o eventualmente pudiera llegar con credenciales democráticas a la presidencia, estar disolviendo el Congreso. Es constitucional, es un resorte contemplado, pero... claro, ese mecanismo ha sido de una manera ensuciado, por así decirlo, por Fujimori, porque él no tenía los requisitos señalados en la Constitución. Claro, además él tomó el Poder Judicial, el Ministerio Público. Además disolvió el Senado, porque lo que te permitía la Constitución era disolver la Cámara de Diputados, nada más. Así es. Pero sí es un mecanismo constitucional justamente contrapeso, porque si no tú tendrías un Parlamento que te censura gabinetes como se hizo efectivamente en la época de Belaúnde. El primer gobierno de Belaúnde, sí, ese puede llevar un escenario de confrontación, pero también podría ocurrir que un gobierno de Keiko Fujimori, para empezar, no tendría ninguna limitación, ningún bloqueo de parte del Congreso, porque tiene mayoría absoluta, ¿no? Y eso lo llevaría, creo, a que ella pueda aplicar sus políticas públicas, sin ninguna limitación. Quien podría ver eso como una ventaja, dice, bueno, las cosas son claras. Tiene una ventaja, decididamente tiene una ventaja. Para el país, no para el fujimorismo. En general tiene una ventaja, pero ¿qué pasa si fracasan? Ahí sí no existe ningún tipo de coartada, decir que el Parlamento lo limita, que no le entrega, digamos, todas las facilidades para gobernar, de ninguna manera. Pero lo otro, que sí es un riesgo siempre, que el control del poder, en este caso legítimo, poder ejecutivo y legislativo, siempre atizan el abuso del poder. Y en eso hay un temor, digamos, que no es poco en relación a lo que había ocurrido en la década del 90. Y además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la no elección del defensor del pueblo y probablemente el 7º miembro del Tribunal Constitucional, así como el Contralor de la República, todo eso se va a ver en el próximo... a la siguiente representación nacional. El poder ejecutivo, el poder legislativo, y tienes el control o incidencia, etcétera, por las altas autoridades del Estado. De allí el Consejo Nacional de la Magistratura, que nunca va a ser, digamos, lo que muchos aspiraron, y al contrario es una de las instituciones más cuestionadas, una incidencia en el Poder Judicial, sin ningún golpe. Dentro, digamos, del marco constitucional. Sí, Estado de Pero Derecho. dentro del marco constitucional tú también puedes
abusar de de esa mayoría. Si se abusa de esa mayoría, la oposición del Congreso pasará a la oposición en las calles, y eso lo conocemos. O sea, y ahí, entonces, la destreza, pericia de Keiko Fujimori, en general, tendrán que multiplicarse. En un escenario donde ella no tiene todo el control sobre el partido. Yo creo que se tiene todo el control para ganar la elección, o trata, en todo caso, de controlar todo lo que puede en una elección. Va pero tapando las fugas, ¿no? Claro, porque los que salir. dicen insensateces le callan la boca hasta que llegue el día de la segunda vuelta. Una pero vez claro, pasado eso, ya 5 años en el gobierno, 73 congresistas. Y como te digo, sin ningún tipo de limitación de parte del Congreso para que ella pueda nombrar, para que ella pueda ejercer las políticas. Bueno, para la mayoría calificada de 87 votos sí necesitaría unos... Sí, pero mira, de 14 más, ¿no? Sí, pero yo creo que ¿fácilmente conseguibles? No, de repente no fácil. Sí. No hay que acordarse, por lo menos en este momento, de la década del 90, donde se consiguió y el inicio del transfugismo, sí, claro, corrompiendo. Digamos, cooptar puede, o simplemente algunos verán esto una salida de sus carreras políticas. Ahora, un gobierno de Keiko Fujimori, para empezar, la bancada de PPK yo no estoy tan seguro que se mantenga ¿aún siendo gobierno? No, digo, en un gobierno en oposición. En oposición, porque Sí. PPK ahí termina su carrera política. Sí, claro. Y entonces, ¿cuál es la cohesión de una agrupación que es una suerte también de coalición de independientes o ex de varios partidos, ¿no? Pero es difícil imaginar a Keiko Fujimori llegando al poder con la famosa mochila y no estando, digamos, por lo menos determinada a limpiar la imagen que arrastran. O sea, llegar al poder para hacer lo mismo. Sí, pero eso puede ser la voluntad y el deseo, el objetivo de Keiko Fujimori. Pero en la práctica, en la cancha es otra cosa. Tiene por eso que lidiar internamente y contra lo que canaliza el Fujimorismo, que creo que es también una preocupación. Y tú ves casos, por ejemplo, nada más con el de la DEA, han saltado, digamos, hasta el cuello, han salido de manera tan intolerante. Eso también tiene que no solamente entonces es descargar la mochila, sino también tratar de apaciguar estas tendencias, las corrientes internas, pero muy digamos muy agresivas, y que yo creo que muchos de esos sectores no creen en la democracia. No creen en la democracia. Si fuera necesario, bueno, seguir gobernando sin democracia. No digo que esto sea el objetivo de Keiko Fujimori, pero sí creo que canaliza estos sentimientos de muchos sectores en el país. No somos una comunidad política, de una cultura democrática estable que se defienda digamos, contra todo. Yo creo que ahí tenemos déficit que todavía no han logrado superarse, ¿no? ¿Cómo crees que salen las encuestas este domingo? ¿Crees que va a haber ya luz a favor de uno u otro? ¿O crees que tengo la impresión que el empate se mantiene anudado? Yo creo que vamos a seguir así por lo menos hasta la última semana. Es difícil. Quizá en la última semana esto se separe, pero es la semana de la oscuridad de las encuestas, ¿no? Muy bien. Por lo tanto vamos a tener un 5 de junio todavía con escenarios que no conocemos por ahora. Muy bien. Muchas gracias a Fernando a ti, Tuesta por esta entrevista. Nosotros nos vemos mañana aquí en Voto 2016. Buenos días.